Ignition. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ignition. Bienvenidos a De la ciencia a la ficción. Un podcast con un toque de ciencia y mucho de ficción. Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de la ciencia a la ficción. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. Amigos que nos escuchan, ustedes saben que este programa, pues, la idea era hablar un poco de ciencia y de ciencia ficción. De hecho, tuvimos por ahí de invitado a Rodrigo Vidal, biólogo. Hemos tenido a Vanessa Ugalde, también le sabe a la física. Y no es que mis invitados habituales y regulares no puedan hablar de ciencia, pero bueno, pues hoy les tengo un invitado de verdad de lujo. Déjenme, se los presento, porque además hoy es 2x1 prácticamente. Ya verán, o ya escucharán más bien. Está conmigo Juan Manuel Ramírez de Arellano. Él es doctor en física para la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente en la Facultad de Física, así como en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ha publicado diferentes artículos en revistas científicas y también impartido conferencias sobre su especialidad. Y por otro lado también me acompaña Juan L. Tamal, dibujante profesional, creador de Moco Comics, que ha publicado varios cómics incluyendo Chancho, Moquito y la Leyenda Colonial, Patote y algunos otros más que ahorita nos va a platicar. También ha publicado tiras cómicas en diferentes revistas como El Chamuco, Mad México y algunas más. Y bueno, sus historietas son una mezcla de aventura, humor y folclore mexicano. Y a los dos o al mismo, o ya ni sé, pero les doy la bienvenida. Don Juan L., ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos. Muchas gracias por invitarme a mí y a mi identidad secreta. Oiga, ¿cómo ve esto de la ciencia? Y a ver, vamos a empezar por el principio. Yo me imagino que desde chiquito dibuja usted. Sí, desde que me acuerdo. ¿Y la ciencia de dónde le salió? Pues un poquito también. No he sido tan consciente hasta hace poco de cómo salió la ciencia, pero porque era mucho más evidente el dibujo, ¿no? O sea, yo recuerdo los cómics que hacía cuando todavía no sabía ni leer, pues eran monitos de palito sin texto, ¿no? Sí. Sí. Y pues eran como historias ahí que no se entendían porque no tenían nada de texto, pero yo las tenía que explicar ahí en viva voz, era como interactiva la cosa, ¿no? Y eso pues siempre fue como muy evidente, pero la ciencia pues antes cuando me preguntaban por qué escogí física, pues la respuesta que daba era que estaba yo en la prepa, en sexto de prepa, y estaba pues como era yo medio nerd, como dicen, ¿no? Tenía buen promedio y tenía el pase directo a la UNAM. Entonces lo único que tenía que hacer era formarme ahí frente a la ventanilla y escoger una carrera. Okay. Y pues sí, ya había escogido el área 1, que es el área de matemáticas, pero no sabía exactamente qué estudiar. Estaba entre alguna ingeniería o matemáticas aplicadas. Al final no escogí matemáticas aplicadas porque estaba muy lejos. Estaba en Acatlán. Y yo no vivo muy cerca de ahí. Una vez hice el viaje para ver qué tanto me iba a tardar y dije, no, esto está muy pesado. Sí. Y pues al final sí tenía como ganas de estudiar física porque se me hacía y se me sigue haciendo la ciencia más completa desde mi punto de vista, claro. Y todo el mundo dirá lo mismo de su disciplina y al final todos tenemos un poco de razón. Y pues al final decidí estudiar física y me da risa porque estando en la prepa, en sexto de prepa, una
razón por la que también decidí estudiar física es que mi maestro de física de ese año era muy bueno y era buenísimo. Entonces le pregunté qué le parecía que yo estudiara física, si me lo aconsejaba, y me dijo que no. Me dijo, no estudies eso, te vas a morir de hambre. Ah, qué caray. Y dije, bueno, pues es eso, ser artista de cómic, entonces creo que no hay para dónde hacerse. Así que, pues sí, escogí la física y la verdad es que no me morí de hambre, afortunadamente. Sí. Y estoy muy a gusto. Pero bueno, ya para cerrar, eso no es la explicación total de por qué estudié física, ¿no? Ya después, Ajá. regresando a mis recuerdos, pues me di cuenta que mis papás también influyeron bastante, porque me dieron muchos libros que yo ni cuenta me había dado que eran libros de ciencia para niños, ¿no? Eran libros de experimentos. Hubo 2 libros de La pandilla del profesor Scientifics, que eran unos libros canadienses, pero que tradujeron y los publicó aquí CONACYT en los 80s. Ujú. Y también tenía libros para niños, igual de CONACYT, de robots y del espacio y de cosas así. Y fueron cosas como que no había yo recordado o concientizado lo suficiente. Pero pues claro, ahí estaba. Tal vez incluso mis papás ni cuenta se dieron, pero ahí estaba la Sí, semilla de mi gusto por la ciencia que iba a venir después. ok. Sí, qué interesante, porque pues, eso de inculcar la ciencia desde chicos, pues a mí se me hace muy importante. Yo debo de decir que a mí me llama mucho la atención las ciencias, trato de leer algunas cosas, pero también confieso que mi formación fue difícil porque, por ejemplo, en secundaria, que es cuando ya empieza a ver uno física, química y cosas así, resultó que tuve ausencia de maestros, o sea, estaban 2 meses y por alguna razón se iban, y entonces para mí siempre fue como muy complicado aprender esas cosas de los vectores y los símbolos químicos, o sea, física y química para mí fue complicado por eso. Y cuando estaba en la prepa, me llamaba la atención, pero se me hacía bien complicado, la verdad. Y pues no rebuzno nomás porque no me sé la tonada. Pero sí, o sea, la verdad es que sí, esas cosas de las fórmulas o sea, a mí se me hace muy difícil, pero cuando leo y sobre todo cosas de divulgación, la verdad es que sí me gustan mucho. Y por ejemplo, en los cómics muchas veces hay lo que se pretende, ¿no? Es ser una explicación científica y uno dice, ay, órale, qué padre, qué bonito. Ya cuando lee uno algo más real, pues nada que ver. En algunos casos, ¿no? Nada que ver. Sobre todo me refiero a cómics de los 60s, de los 70s, por ahí, ¿no? Que se sacaban, pues, experimentos ahí de las mangas. Pero siempre llama la atención, ¿no? Leer cosas así. Y por lo menos investigar, a ver qué tan cierto es esto que andan diciendo. A lo mejor no se encuentra uno precisamente con eso, pero yo creo que sí es importante, ¿no? Que por lo menos la curiosidad a uno le despierte para después ir a buscar los temas. Sí, pues sí, yo creo que tus maestros que se fueron es porque decidieron hacerse artistas de cómic. Entonces, sí, la verdad es que qué padre que tengas sus 2 profesiones, ¿no? O sea, que sea por un lado físico y por el otro haga cómics y esté a gusto con eso. Sí, bueno, lo que le digo a mis alumnos de ingeniería y de física es que la ciencia tiene mucho en común con el arte, ¿no? Porque para empezar necesitamos en ambas cosas tener mucha creatividad, porque la creatividad es la que hace que podamos resolver problemas, ¿no? O que podamos contar historias. Y al final, si no tenemos creatividad, pues nos volvemos un estereotipo del científico. Me gusta mucho ver luego las series. Ahorita estamos en la casa viendo de nuevo esta serie que ya es un poco vieja, del Bones, se llama Bones, no sé si la recuerdes. No. Es una antropóloga forense. Ah, Bond, sí, Bones, la ajá, doctora. Sí, huesos, claro, ajá. sí, huesos, sí.
Perdón, sí. Que aquí, bueno, como vivo en la Ciudad de México, si se escuchan muchos ruidos de fondo, pues es por la ciudad. Al rato van a salir los tamales, los fierros Sí. viejos. Pero bueno, El de los el de camotes. los churros, sí, el de los biscuits. Pero bueno, me da risa porque ese es el estereotipo del científico que aparece en la ciencia ficción, ¿no? O sea, básicamente es un extraterrestre que no piensa como el ser humano normal, ajá, o sea, no tiene sentimientos, no tiene empatía, Sí, todo sí. es mental y Y tiene son fríos, ¿verdad? sí, no, pero aparte siempre fueron así, nacieron siendo súper inteligentes, así como los superhéroes, ¿no? De repente nacieron así, ya de 0 a 100 se volvieron súper inteligentes. Sí, Pero sobre pues todo no, ese glamour, ¿no? También de ser científico, así con un montón de aparatos y cosas que ajá. en media hora les dice en dónde estuvieron, quiénes fueron. Sí, no, y la verdad es que, bueno, la ciencia es mucho más caótica, tiene que ver más con, pues, buscar respuestas para una pregunta que después generan más preguntas, más bien, ¿no? Y bueno, pues, al final, muchas veces los estudiantes cuando están empezando a su carrera científica, pues sí se ven un poquito como sacados de onda porque tienen esa idea de que todo va a ser como en The Big Bang Theory y que van a estar nada más en un sillón discutiendo sobre mecánica cuántica y sobre cómics, Ok, pero se encuentran con que tienen que resolver 30 integrales y dicen, esto no está tan divertido, ¿no? Pero bueno, pues es que al final lo que se enseña ahora en las universidades, pues es lo que a la humanidad le costó cientos de años de encontrar, ¿no? De desarrollar. Y sí. nosotros queremos que los alumnos lo dominen en 6 meses. No, pero pues, Newton la tuvo fácil, ¿no? Pues él se aventó sus propias leyes y ya se las aprendió, pues eran poquitas. Y ahí se quedó, ya no tenía que avanzar, ya no tenía que leer de Einstein ni nada de esas cosas. Ya nada más eran 3. Pues sí, sí, qué fácil. Sí, complicado uno. Oiga, don Juan L., y hablando de esto de la ciencia ficción, ¿le gusta? ¿No le gusta? ¿Hace corajes? ¿O La cómo ciencia le va con ficción, la no, ciencia ficción? bueno, en general, sí me falta leer más ciencia ficción, más novelas de ciencia ficción. Pues me gusta más el género de los detectives, ¿no? De Ok, novelas de detectives, novelas de misterio. Y de hecho dicen, eso es algo que me dijo un amigo científico también y que tengo que comprobar, que dicen que muchos de los autores de novelas de crimen son físicos, son físicos en particular, científicos y en particular físicos. Como que nos gusta un poquito esto de resolver problemas. Pero también sí hay mucha gente en la ciencia que le encanta la ciencia ficción. A mí, pues, digamos, hablando del podcast, el primer acercamiento que he tenido siempre, desde siempre con la ciencia ficción fueron los cómics, ¿no? ok. Los cómics de superhéroes. Y pues bueno, no tengo esa actitud que luego sí tienen algunos colegas de que no pueden, pues un poquito cambiar de canal, ¿no? Y decir, Sí, bueno, esto es una obra de ficción y quieren que sea totalmente realista, como, fiel. Ujú. ajá, como el comic book guy de Los Simpson, ¿no? Que decía, no, es que para que sea una explosión en el espacio que sea realista, no debe de haber sonido, ¿no? Ya no hay, es aburrida, ¿no? Sin sonido. Claro. Pero bueno, pues, no, en general, usualmente la ciencia ficción, pues lo que hace es estirar un poquito lo que se puede hacer siguiendo las leyes, por ejemplo, las leyes de Newton, ¿no? O siguiendo las leyes de la mecánica cuántica, pero en algún momento lo van a quebrar porque si no, no hay historia, ¿no? Claro. Pero Son pues como dicen licencias poéticas, ¿verdad? son licencias poéticas. Bueno, en general creo, sin saber mucho del tema, pero pues para eso estoy, ¿no? Para nomás ponerme aquí a divagar. Pues hay dos tipos de historias, ¿no? La fantasía y la ciencia ficción, ¿no? Sí, Y sí. en la fantasía sí tienes como más libertad
de que todo se rompa, ¿no? Que no hay límites. Hay magia en la fantasía, hay pues seres sobrenaturales. Y en la ciencia ficción sí se trata como de jugar un poquito con qué pasaría si, lo que podría pasar si. Hay autores que son mucho más exigentes, digamos. Yo recuerdo a Isaac Asimov, que es de lo que he leído también, y pues él trataba de no salirse, digamos, de lo que era posible físicamente y más bien tratar de hacer futurismo, ¿no? De qué pasaría, qué va a pasar Sí. en el futuro con la tecnología que hay, ¿no? Y los superhéroes, pues dependiendo, luego sí hay discusiones muy bizantinas, ¿no? De aquí estamos inventando ciencia para poder justificar que Flash pueda correr más allá de la velocidad del sonido y no se desarmen sus átomos y cosas así, ¿no? Ok, bueno, pues ya que está tocando el tema, le entramos, ¿no? A esto de los superhéroes, que es la finalidad del episodio de hoy, que nos platique de la ciencia en los superhéroes, Sí. pues para desmitificar o para aprender quizás algún par de cositas sobre, básicamente por ahí 2, 3 personajes nada más, ¿no? La verdad es que tampoco queremos que nuestros escuchas saquen su libreta y se pongan a anotar y Va a haber porque examen. al final va a haber examen, exactamente, son preguntas de examen, dicen por ahí. No me vaya a salir con eso de los vectores y que un tren corriendo a no sé qué, porque la verdad si no, me pone a sufrir. Pero ya que estaba hablando de Flash, pues platiquemos un poquito de eso de qué sabemos de la luz o qué es o no, cómo es que Flash corre y no se desarman los átomos. Yo no había pensado en eso, no sé, a ver ahorita qué sale. Bueno, depende de el Flash que estés preguntando, porque ya ves que hay varios, ¿no? Pero Sí, tomando, por ejemplo, al que yo conocía más, ¿no? Que es Barry Allen. ajá, ese, Hasta, mira. hasta tuvo su serie, ¿no? Y en los 90, no sé si más hacia Sí, los 80, y no, en los que 90 precisamente. en los 90, ¿no? Y Uh-huh. estaba buena la serie. Bueno, para empezar, el hecho de que pues él obtiene sus poderes a través de una casualidad que es pues ya Sí, demasiado irreal, ¿no? Simplemente creo que le caen contenedores que tenían químicos y a la sí, vez le cae un rayo y pasa sí, una corriente eléctrica sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, sí. todo eso en la vida real, pues lo hubiera matado, ¿no? Pero Tienen quemaduras, ¿no? sí, de manera muy dolorosa además, Ah, ¿no? caray. Porque además, pues bueno, la corriente necesaria para detener el corazón realmente es muy pequeña si pasa a través del corazón, ¿no? Y bueno, pero en el caso de Barry Allen, Ajá. esto no lo mató, sino que más bien solo lo aturdió un poquito y después descubrió que podía correr más rápido que un taxi, por ejemplo. Así O que el bueno, luego, camión. ajá, más rápido que un Sí, camión. Que lo que empieza a verse en los cómics es que rápidamente puede correr, por ejemplo, más rápido que la velocidad del sonido, que es como de 1200 kilómetros por hora. ok. Y eso significa que puede correr más rápido que un jet supersónico. Y bueno, aquí tengo unas notas, ¿no? Sí, Entonces, más o menos ahí. Eh, en principio, si lo vemos a Flash como una vaca esférica sin fricción, que es como lo que usualmente este es un chiste muy malo de física, que el físico lo que hace es simplificar las cosas y todas las cosas las ve como una esfera sin fricción, ¿no? ok. Entonces, bueno, es un chiste muy malo, pero no está rompiendo ninguna ley de la mecánica en el sentido de que pues un objeto puede viajar tan rápido como un avión supersónico, ¿no? Pues el avión supersónico puede Ujú. viajar y hay algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver caminando, corriendo sobre el agua, ¿no? Y eso Sí, también, eso se puede hacer, los insectos lo hacen, ¿no? Pero eso es debido a que va muy rápido. ujú. El hecho simplemente de que
caminemos, si nos vamos, digamos, a las leyes de la mecánica, las leyes de Newton, pues nosotros podemos caminar debido a la tercera ley de Newton, ¿no? Que es la ley de acción y reacción. Y lo que hacemos cuando ponemos un pie en el suelo y luego avanzamos, pues es que literalmente estamos empujando el suelo para atrás y el suelo, por la tercera ley, nos empuja hacia adelante. Ok. Y esto se aplica tanto a nosotros como a los carros. Las llantas de los carros igual empujan el suelo hacia atrás y el suelo empuja a las llantas hacia adelante. Ahora, el suelo pues no se mueve, el suelo no se mueve porque es mucho más masivo, más difícil de mover, y pues el que se mueve es la persona que va caminando, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, Flash puede caminar y puede caminar tan rápido porque hay fricción entre sus zapatos y el suelo, ¿no? Y esta fricción se debe a las irregularidades que hay a nivel atómico entre las superficies, ¿no? Básicamente es como si fueran sierras que se traspasan, que se traslapan y hacen que se atoren, que básicamente son enlaces enlaces químicos, ¿no? Entonces, bueno, hay un villano, ¿no? Que es un villano de Flash, que es clásico, que es el Capitán Frío, ¿no? Sí. Captain Cold, que Correcto, yo lo recuerdo en esta serie de Darwin Cook, que sacó, que hizo como un homenaje a los héroes de la época de plata, ¿no? Y ahí salía. Sí. Tenía una forma pues fácil y efectiva de inutilizar a Flash, porque lo que hacía pues era poner hielo en el suelo, y Flash, por mucho que fuera muy rápido, si no hay fricción, pues no puede caminar. Entonces lo único que puede hacer es estar ahí nada más haciéndole como si fuera caricatura, ¿no? Pero caricatura no seria de superhéroes, sino ahí como mi gato cuando quiere correr rápido y con las uñas, pues nada más queda en el mismo lugar. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo de lo que se puede hacer. Luego, otro ejemplo de los poderes que tiene Flash, pues es cuando sube corriendo un edificio. Y eso es interesante porque también tiene que ver con la fricción. Ahí, si tú estás corriendo de manera vertical, la fricción no te ayuda, no puedes correr de manera vertical, porque la fricción tiene que ver con el peso, ¿no? Uno mismo lo siente cuando no es lo mismo mover una silla o mover una caja de cartón vacía, así arrastrarla por el piso. No es lo mismo hacer eso que tratar de mover un sofá, ¿no? El sofá cuesta más trabajo y la diferencia es que el sofá es más pesado, tiene más masa. Sí. Y eso hace que tenga mayor fricción, porque la fricción tiene que ver con el peso, ¿no? Es proporcional al peso. Estás anotando porque al rato va a haber examen. Sí. Bueno, y es algo que intuitivamente lo sabemos, ¿no? O sea, es más fácil arrastrar algo ligerito que algo más pesado, ¿no? Claro. Y eso significa que hay más fricción entre más pesado sea el objeto, pero que tiene que haber ese componente del peso empujando hacia abajo, ¿no? El peso es la tierra jalándonos hacia abajo, pero directamente hacia abajo, verticalmente. Entonces, si yo estoy caminando, por ejemplo, en una rampa, voy a sentir menos fricción porque hay una parte del peso, el peso va hacia abajo, pero ahora se divide en dos, ¿no? Hay una parte que está ocupada en jalar hacia abajo, pero sobre la rampa, ¿no? En generar la fricción para que puedas caminar sobre la rampa, y hay otra parte que te está sosteniendo hacia abajo, directamente perpendicular a la rampa, ¿no? O, por decirlo de otra manera, este jalón vertical de la tierra, si estás en una rampa, se divide en dos, en una parte que es la fricción a lo largo de la rampa y otra parte que es perpendicular a la rampa y que realmente pues no hace gran cosa más que evitar que te vayas flotando, digamos, ¿no? Sí. Pero si vamos haciendo la rampa cada vez más vertical y más vertical, pues el peso sigue siendo vertical también, pero ya no hay una componente
que vaya perpendicular a la rampa, ¿no? Cuando estamos en el suelo, todo el peso es perpendicular a la rampa, pero si fuéramos capaces de pararnos verticalmente sobre una pared, no podríamos caminar porque todo el peso está ocupado en jalarnos hacia abajo, no en ayudarnos a generar fricción para que pudiéramos empujar la pared así como empujamos el suelo hacia abajo. Ajá. No es posible porque no hay una componente del peso que nos lo permita hacer. Entonces, bueno, ya hasta yo me aburrí, pero bueno. No. Sí. Básicamente lo que hace Flash, la idea, sí. Cuando Flash está subiendo tan rápido que puede caminar por una pared, pues cuando está moviendo las patitas realmente no hace nada, nada más está burlándose de ti. Y más bien lo que hace es que gracias a la inercia que le permite moverse y seguirse moviendo, como iba muy rápido en el piso, sí tiene que ir muy rápido en el piso primero para tener un impulso inicial que le permita subir por la pared, ¿no? Y realmente sobre la pared pues no está caminando, podría simplemente quedarse quieto y está subiendo nada más por el impulso inicial que tuvo al correr por la... ok. Por el piso, ¿no? O sea, no necesitaría que nos mostraran los dibujitos o en la imagen que está corriendo, ¿no? Sino por el impulso, solito se treparía a la pared, ¿no? Así es. Ahora, otra de las cosas que también ya empieza a ser un poquito irreal es lo siguiente. Es muy común, ¿no? Que Flash hace vueltas en 90 grados, así como en la película de Tron y así como en Los Simpsons. Sí. Yo te voy a preguntar, ¿has visto la película de Tron? Y tú vas a decir no. Pero, pues bueno. Así como en la película de Tron, Flash hace vueltas de 90 grados. Así de la nada, ¿no? Así de la nada, entonces puede ir por la calle y luego sube la pared a toda velocidad y luego se va por el techo del edificio y baja. Y para hacer esos cambios de dirección son provocados por una aceleración. Entonces, bueno, la aceleración básicamente solo es un cambio en la velocidad. La velocidad es un vector, que ya lo mencionaste, pero básicamente es una flecha. La velocidad es una flecha que tiene dos cosas. Tiene la rapidez y tiene la dirección. O sea, cuando un carro va a 30 kilómetros por hora, pues ahí estás dando la rapidez, ¿no? Pero la velocidad es un poco más, es más información. 30 kilómetros por hora, ¿hacia dónde? Hacia la derecha, hacia el norte, hacia el sur. Cuando ya das la dirección, eso se llama velocidad. Y si eso cambia, hay una aceleración. Y entre más brusco sea el cambio, más fuerte es la aceleración. Para poner un ejemplo, si hay una pelota una pelota de fútbol, y viene muy rápido, y tú la quieres desviar para que no haya un gol, pues te va a costar más trabajo desviarla que si viniera más lento, ¿no? Si la velocidad es muy alta y la quieres cambiar, como en el caso de Flash, hace falta una aceleración muy grande. Y básicamente las aceleraciones cuando se hace un entrenamiento de un astronauta, pues se miden en Gs, ¿no? La G es la aceleración de la gravedad en la Tierra, que básicamente es 9.8, o lo podemos redondear a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, bueno, los astronautas hacen pruebas para aguantar aceleraciones de 2, 3, 4 veces G, ¿no? 5G, porque esa aceleración va a ser la que van a sentir cuando estén en el cohete y cambie la velocidad desde cero, desde que están en el reposo en el cohete, hasta una velocidad muy alta, sí, que les permita dejar la gravedad atrás de la Tierra, ¿no? Entonces aquí pues Flash debe de tener un cuerpo que aguante ese tipo de cambios, ¿no? Pues, claro. Porque sí, si hace un giro de su trayectoria de 90 grados,
eso hace que sienta una fuerza, ¿no? La fuerza es la que causa la aceleración. Fuerza significa básicamente un jalón, un empujón, o sea, pues con el esfuerzo de sus músculos, él tiene que hacer un cambio, una fuerza sobre sí mismo para poder cambiar de trayectoria, ¿no? Entonces Sí, ahí es donde muchas veces nuestro cuerpo, nuestra masa de carnita, pues no aguanta esos cambios, ¿no? claro. Por ejemplo, bueno, pues un choque es una aceleración muy grande, pues iba el carro muy rápido, de repente se frena y pues ya sabemos que nuestro cuerpo usualmente no le va bien en ese tipo de cambios, ¿no? Ujú. Por ejemplo, un carro, ¿no? O sea, 100 kilómetros por hora, al querer dar la vuelta así de, esa es la calle que buscábamos, y al querer pues, se Ajá, volcaría, ¿no? exactamente, o sea, en general en la vida real la inercia hace que sea muy difícil hacer un cambio así tan brusco y se puede hacer, pero también ahí ya tiene que ver con que aguanten los materiales, ¿no? En este caso nuestro cuerpo pues es muy frágil y Ok, usualmente no aguanta con esos cambios, pero Flash sí, ¿no? Porque claro, es, claro. es un superhéroe y ahí tiene que ver más entonces que parece ser que todo ese pues montón de cosas que le pasaron le cambió también su Sí, estructura molecular, ¿no? sí, sí, sí. Además trae su trajecito padre, que creo que se lo hizo su madrina o alguien así, Ah, sí, ahí ¿no? compró tela de la Merced, algo así, ¿no? Bien padre. Pero buena tela porque también Sí, tiene que ser tela que aguante, ¿no? Que aguante esas sí, de velocidades fricción. tan altas, ¿no? Sí, yo me Así. acuerdo que en esta serie que, por cierto, platica por ahí es del 90 precisamente, el traje se explicaba que era un traje, un prototipo de traje de astronauta que aguantaba precisamente la fricción. Entonces decía, pues póntelo, ¿no? Para que aguante, para que puedas correr y aguante la fricción, porque su ropa pues, se desgarraba, ¿no? Con la fricción del aire. Ajá. Entonces, ya se ponía su trajecito y sus zapatitos, pues, ya aguantaba un poco más. Que en algunos cómics se ha alcanzado la velocidad de la luz, Flash, ya sea Barry Allen o Wally West, que es su sobrino que también ha sido Flash. Y sobre todo con Wally ocurre algo muy chistoso que los autores empezaron a meterle ahí que para alcanzar estas velocidades pues necesitaba energía. Y entonces Ajá. el pobre comía, ¿no? Comía un montón, hamburguesas, le llevaban pizzas. Pero pues no creo que esa energía que son carbohidratos, proteínas, sea precisamente la energía de la que hablamos, ¿sí? Para No, alcanzar no, la velocidad de la luz, ¿sí? no, ahí por ejemplo ya esa es una de las cosas que ya son un poco irreales, ¿no? O sea, para mucho antes de la velocidad de la luz, un cuerpo pues ya se empezaría a deformar. No alcanzamos la velocidad de la luz, ni siquiera los electrones, por ejemplo, se mueven a la velocidad de la luz y ya moviéndose a fracciones, ya empieza a haber efectos relativistas, ¿no? Pero, por Sí, ejemplo, me gusta un poco más una cuestión ahí de que es más realista de cómo se mueve Flash y que sigue siendo impresionante, que puede, por ejemplo, detener una bala si le disparan, pues lo que sí, hace es que corre a la misma velocidad que una bala, ¿no? sí, Y ahí, por ejemplo, eso es equivalente a lo que hace uno cuando está, pues, en el metro o está uno en un carro o en un avión y puedes agarrar cosas estando ahí dentro, aun cuando tú te estás moviendo dentro del aparato, por ejemplo, si es un avión que va a 200 kilómetros por hora, pues tú te estás moviendo también a esa velocidad, ¿no? Pero puedes agarrar muy fácilmente un vasito sí, porque ese vaso se está moviendo también a la misma velocidad y ahí hablamos de velocidad relativa, ¿no? O sea, relativo a ti, el vaso está quieto y lo puedes mover. Entonces lo que hace Flash, pues es un poquito también lo que hacen en el béisbol, ¿no? De tratar de tirar el guante para atrás como para agarrar la bola. Pues aquí lo que hace Flash es alcanzar la misma velocidad que la bala. Entonces yo me imagino que si yo fuera Flash y empiezo a correr, voy viendo cómo la bala se va alentando sí, hasta que la veo estática frente a mí y la puedo agarrar. sí, Y entonces ya puedo frenar, que también otra vez volvemos a... Él frena
rapidísimo y puede aguantar esos frenos tan fuertes, ¿no? Pero eso es, digamos, un poquito más realista que Sí. ya meterse en cosas de velocidad de la luz y demás. Sí, ya no. Ahí sí, ya no, porque pues, la velocidad de la luz también para redondear son 300,000 kilómetros por segundo, ¿no? Entonces, el pobre de Flash, yo luego me pregunto, y cuando corre así rapidísimo, ¿cómo lo oímos o cómo ve él, ¿no? Porque pues se deformaría también todo eso. Eso también está interesante porque sí, justamente si va más rápido que la velocidad del sonido, pues él, por ejemplo, no podría escuchar cuando le habla a alguien Sí. que le grite atrás. Abusado Flash. Sí, o que le grite a alguien a un lado, pues no lo puede escuchar Flash porque literalmente va más rápido que las ondas de sonido y las ondas de sonido no lo alcanzan a llevarle la información, ¿no? Y solamente lo podría escuchar si habla alguien enfrente de él, pero pues estando enfrente de él no es buena idea porque lo va a atropellar, ¿no? Ok, Y, bueno. Así es. Sí, pues ya, si quiere, dejamos un poquito al pobre de Flash, porque pues, nos cae muy bien, pero ya le andamos ahí rompiendo el esquema al velocista Escarlata. Ya nada más para los amigos que nos escuchan, o sea, todo esto que estamos diciendo son leyes universales, pero Flash obtiene sus poderes de la Speed Force, que no aplican igual, entonces pues se justifica, ¿no? O sea, le damos chance de que pasen estas cosas, porque pues él viene sus poderes son de la Speed Force, ¿no? No sabemos exactamente cómo funciona porque no lo hemos estudiado, o ustedes, los físicos, no han estudiado. Sí, esa es de esas cosas que te decía que luego se hacen este tipo de parches ahí como que vamos a inventar ciencia. Y ahí bueno, pues está bien, ahí simplemente yo creo que no es necesario hacer ese tipo de cosas porque obviamente pues estamos, o sea, es absurdo, ¿no? Todo el concepto de superhéroe es absurdo, entonces no tienes que justificarlo, simplemente pues déjate llevar y ya, ¿no? O sea, hay algunas cosas que son interesantes. Okay. Pero bueno, recuerdo en una conferencia de Roger Friedman, que es un autor del libro de textos de física muy famoso, justamente en una convención de cómics, hizo un cálculo tomando en cuenta no tanto eso de la Speed Force, sino hizo un cálculo más detallado de cuánta energía debería de consumir realmente para poder alcanzar esas velocidades. Y si era una energía pues estúpidamente alta, ¿no? Sí, pues sí. Bueno, pues ahí está el bueno de Flash. Ya estuvimos ahí desgranando o nos estuvo explicando algunas de las cosas que sí aplicarían o cómo aplican de la velocidad de Flash. ¿Le parece si nos movemos, profe, al mundo de Marvel, en donde hay el viejito de Stan Lee, bueno, no era tan viejito en ese entonces, pero en los 60 se inventó que la radiación era la culpable de todo, ¿no? Arañas radioactivas, Hulk con los rayos gamma, los hombres X, toda la radiación según de la bomba y todo lo que se estaba haciendo en esos años 60, les había alterado los genes. ¿Qué onda con la radiación y con los rayos esos? O sea, ¿sí son muy malos, sí son muy buenos? ¿Qué sabemos de eso, de la radiación? Sí, bueno, la radiación en general, pues no funciona así, ¿no? Usualmente ese es como el clásico, ¿no? De que le da radiación de lo que sea, como a Hulk que le dio los rayos gamma y le da superpoderes, y realmente lo que vemos es que el universo en realidad es muy caótico y tiende al desorden y mucho más fácilmente salen las cosas mal de lo que salieran bien, ¿no? Y eso tiene que ver también con la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Que esa es una ley, pues también universal, muy estable, que decía Einstein que no veía en el futuro, hablando de futurismo, que ninguna teoría pudiera desbancar a la termodinámica y mucho menos a la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Que poniéndola en términos tal vez exageradamente simples, pues es que el desorden
tiende a crecer, ¿no? Y en este caso, pues el desorden se refiere al desorden que causa la radiación en las células del cuerpo y que al Ok. final lo que hace, pues, es causar enfermedades más bien, ¿no? Qué Sí, caray. entonces eso sí es, pues, muy, muy inevitable porque mucho de lo que en lo que se basa la idea de los superhéroes es el generar algo de la nada, ¿no? O sea, los superhéroes tienen super fuerza, super velocidad, pueden volar, pero para eso hace falta un consumo de energía muy alto, ¿no? Ujú. Y bueno, nuevamente la termodinámica lo que nos dice es que si nos vemos a nosotros en un partido de fútbol contra el universo, pues siempre vamos a perder y en el caso ideal vamos a empatar, pero nunca vamos a ganar, ¿no? Y eso lo que significa es que este tipo de cosas, pues necesitaríamos tener un estado más ordenado, ¿no? O sea, un superhéroe es un organismo más ordenado que lo que somos nosotros. Y nosotros más bien tendemos a desordenarnos y al final morimos, ¿no? Que aunque se ponga muy deprimente la cosa, pero Sí. constantemente está creciendo nuestra entropía, ¿no? Pero bueno, en general, pues sí hay un montón de superhéroes, por ejemplo el Hombre Araña, ¿no? Que en realidad, pues muy probablemente no, no le hubiera pasado nada, ¿no? Tal vez si hubiera muerto, si hubiera sido una araña violinista, pero pues bueno, la radiación tiene que ver más con la teoría del electromagnetismo de Maxwell, ¿no? Pues básicamente hay radiación, tratando de ponerlo de manera muy simplificada, cuando imaginemos un electrón con carita y muy Ujú. feliz. Un electrón es una partícula cargada, ¿no? ¿Qué es la carga? Pues es una propiedad que podría ser como si tuviera un color, ¿no? Es de color verde, es de color azul. Ah, bueno, pues tiene una carga que es positiva o negativa. Y Ujú. cuando esa pelotita con carga se mueve, pero se mueve acelerándose, hablando de flash, cuando está, por ejemplo, quietecito, se pone el electrón su pequeño traje de flash y empieza a correr. Ese cambio, esa aceleración que estaba quieto y luego empieza a moverse, genera radiación. O Ok. sea, empieza a emitir ondas electromagnéticas. La radiación es una onda electromagnética. La radiación viene en muchos colores. eh, bueno, en muchas formas, digamos. La luz es una forma de radiación, ¿no? Ujú. El calor que sentimos con una taza de café caliente, pues es otra forma de radiación. Y Ok. conforme le vamos metiendo más energía, la energía, pues podría ser de manera, no se sabe bien qué es la energía, pero se puede ver como si fuera la gasolina de un carro, ¿no? Entre más Ujú. gasolina, pues más hace el carro, y si se le acaba la gasolina, pues ya no hace nada el carro. Entonces, entre más energía tiene la radiación, pues se va haciendo más peligrosa para nosotros, ¿no? Por ejemplo, la radiación del microondas no es peligrosa para nosotros porque no tiene la suficiente energía como para atravesarnos a nivel celular, ¿no? Pero la Ok. radiación, los rayos X o los rayos alfa o los rayos beta, pues ya son más peligrosos porque pueden atravesar todo, ¿no? Entonces, eh, pues cada átomo, los átomos realmente, pues no, lamento decirte que no van vestidos como Flash, sino básicamente los átomos, al moverse de aquí para allá, pero oscilando nada más, también emiten radiación, emiten luz, y entre más rápido vayan, pues más emiten a una radiación electromagnética más energética, ¿no? Entonces, esto se midió desde el siglo XIX, como te digo, con Maxwell, Ujú. y, y, y bueno, pues en general las ecuaciones de Maxwell predijeron
para empezar, las ondas de radio. Las ondas de radio son unas ondas de radiación también, y a partir de ahí pues se generó toda la civilización. La civilización que tenemos ahora es una civilización electromagnética, ¿no? Todo lo que hacemos, y de hecho nuestro escenario donde nos movemos es electromagnético. Hay 4 leyes de la termodinámica, hay 4 fuerzas fundamentales, Ujú. y esas fuerzas fundamentales pues son la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Pero lo que sentimos nosotros cuando nos tocamos, cuando caminamos, y esa fricción que mencioné, la luz que vemos, todo lo que hacemos entre nosotros, es electromagnetismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, vivimos en un mundo electromagnético. Ok. Y bueno, pues eso Ah. que tiene que ver, pues que todos los superhéroes que tienen que ver con la radiación, pues realmente ya estarían 3 metros bajo tierra. Bueno, 6 O sea, sí. para que no se salgan, ¿no? Sí, o sea, pobre Madame Curie, ¿no? Pues ya se hubiera sido superhéroe, pero pues no. Sí, no, de hecho, pues ahí lo sorprendente fue que vivió muchos años, pero no sabía ella el riesgo que estaba tomando. Nadie lo sabía cuando guardaba sus muestras de radio ahí en su escritorio, y bueno, por eso su tumba está cubierta de plomo, ¿no? Por ahí alguna vez leí, ¿no? Que hasta sus cuadernos, sus lápices que usaba, todo eso está como en cajitas ahí de plomo, porque no sé si cuánto dure la contaminación por estas cosas, pero depende, en algún momento Ajá. Sí, pero en general son cientos de años, ¿no? Ok. Y también en alguna ocasión leí un título de estos, ya sabes, sensacionalista, que decía: los plátanos contienen radiación. Yo decía, ¿no? Y ya cuando leía, bueno, pues sí, tienen radiación, pero como dice, pues como todo, ¿no? Y, o sea, muy bajo, y se necesitaban como comerse 100,000 millones de plátanos para que uno le hiciera daño. Sí, no, exactamente, ¿no? Pero bueno, en general en la vida real los efectos de la radiación son horribles, pero pues también puede ser por la época en la que Stan Lee vivió y desarrolló en los 60s, pues había mucho interés por la energía nuclear, estaba la Guerra Fría, ¿no? Se empezaban a estudiar los rayos cósmicos. Sí, que además nos dan, ¿verdad? O sea, sí existen y nos dan en cualquier momento, nos dan los rayos cósmicos, no nos volvemos ni cerillos ni de piedra. No, y hay todo tipo de partículas, los neutrinos, que también atraviesan todo, nuestras células y todo, y millones de neutrinos nos están atravesando todo el tiempo, ¿no? Sí. Pero bueno, por eso, pues sí, hay muchos superhéroes que tuvieron ese origen. Por ejemplo, bueno, el Hombre Araña con la araña radioactiva, Hulk con los rayos gamma, ¿no? Rayos gamma. Y incluso ahorita que comentaba esto de pues las investigaciones que se tenían en los años 50, 60, en alguna ocasión escuché que se recomendaba, ¿no? Tomarse como agua radioactiva o algo así para curar enfermedades, o no sé, o sea, a ver si usted sabe algo. Sí, eso fue más para atrás, eso fue en los... Bueno, digamos, si Marie Curie hizo sus investigaciones muy al inicio del siglo, pues sí era muy común que en los 20s más o menos, en los periódicos anunciaran el tónico de radio, incluso lo ponían como para los dientes o para el pelo, para que te lo tomaras, y un montón de gente se murió, ¿no? Sí. Pero pues es parte también de la ignorancia y de esta pues ansia de querer sacar dinero luego de todo, ¿no?
Claro. Pero después, cuando la gente se empezó a enfermar, pues se dio cuenta de que la radiación no era un juego, ¿no? Pero en los 60 todavía estaba mucho pues ánimo de explorar los efectos de la radioactividad. Ya hay cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos tratamientos contra el cáncer que se basan en isótopos radioactivos, ¿no? Ok. Pero de todas maneras, pues siempre tienen, pues efectos secundarios y demás, ¿no? En todo caso, pues lo que podríamos decir es que si les pudo haber dado un poder, por ejemplo, a Peter Parker, Ajá. pues muy probablemente le hubiera dado también algunas otras cosas, ¿no? Pero Bueno, para empezar, la araña ni hubiera vivido si una araña radiactiva podría existir. O sea, si veo yo una araña, digo, será radioactiva, voy a dejar que me pique, ¿no? No. Es patonas, ¿no? No, una patona no me pica. No, probablemente te va a matar del veneno, pero Una capulina así, ¿verdad? Si vaya haciendo una de esas arañas. No, de hecho mejor. hay un caso, así estoy hablando nada más de memoria, pero hubo un caso de un científico, me parece que ruso, o era un técnico que estaba en un acelerador de partículas y estaba en medio del paso de las partículas y le atravesó la cabeza, no se murió, pero se ve ahí en la radiografía, le quemó en una parte del cerebro, así se ve una línea recta y fue una partícula radiactiva, o sea, pero no se murió. Ahí sí fue muy, muy afortunado, no le dio tampoco superpoderes, ¿no? Pero es un caso único porque no se murió, ¿no? Y bueno, básicamente la idea de los superhéroes y la radiación es que sí tendría que pasar algo que termodinámicamente no puede pasar o que es muy poco probable, ¿no? O sea, cuando se estudia termodinámica, y me voy mucho por eso porque aun cuando estamos hablando de radiación y de electromagnetismo y todo, la termodinámica está como cuidando todo el orden de las cosas que pueden pasar y no pueden pasar. Y cuando te enseñan la segunda ley de la termodinámica, te dicen, bueno, hay una probabilidad diferente de cero de que todo el aire que está ahorita en el cuarto donde estás, de repente se vaya solito, todo el aire solito hacia un rincón en el techo y tú te quedes sin aire y te asfixies, ¿no? Hay una probabilidad, pero la segunda ley de la termodinámica impide que pase. ¿Por qué? Porque eso haría que ese estado fuera más ordenado comparado con todos los estados en donde el aire está revuelto. Hay muchas otras posibilidades de revolver el aire en el cuarto donde estás contra una sola en donde pones todo el aire en una esquina. Entonces, algo parecido pasa con la radiación. O sea, la radiación lo que hace con el cuerpo pues es que modifica las células, ¿no? Y pues hay muchas posibilidades de modificarlas de manera que las deje inservibles y solamente hay, digamos, una posibilidad de hacer que mejoren, ¿no? Que mejoren y que te den superpoderes. En teoría, pues sí es posible, pero la segunda ley de la termodinámica yo diría que lo impide, ¿no? Tendría que haber unos cambios, digamos, ya hasta incluso en el genoma, en el ADN, y bueno, pues básicamente es posible, pero no va a pasar. Ok, qué barbaridad, ¿cómo se sabe tantas leyes y tantas cosas? Le digo que yo no, con trabajos me sé la ley del monte y mal, no, pues no. La verdad es que sí, se admira uno ahí cuando sacan todas esas cosas. Nomás te ando cuenteando, ¿no? A lo mejor, porque pues, no, y la verdad es que hace rato que hablaba, por ejemplo, lo de la velocidad
hablamos de la velocidad, mucha gente negacionistas, estos de que el mundo, por ejemplo, se mueva a través del universo, del espacio, dicen, pues ¿cómo? Si no sentimos que nos movemos, ¿no? Entonces, cuando explica, por ejemplo, ya nos explicó por qué sí y no lo sentimos, pues esa gente yo creo que se queda callada, ¿no? O sea, y, bueno, a veces ni así, pero ya uno dice, oye, ves como si hay explicaciones y la verdad es que es muy interesante siempre escuchar que nos expliquen las cosas, porque pues de otra manera seríamos unos ignorantes, como algunos que andan por ahí. Bueno, una cosa que le digo a mis alumnos también es que un científico no puede ser fanático, ¿no? O sea, es una cuestión que se repelen unos con el otro, ¿no? O sea, un científico tiene que estar siempre abierto a cambiar de opinión porque esa es la forma en la que funciona la ciencia. La ciencia es básicamente, fundamentalmente experimental, ¿no? O sea, el experimento es el rey. Tú puedes tener una explicación muy bonita de cómo funciona el mundo, pero si en el experimento tu explicación no cuadra, pues la que está mal es tu explicación y no el universo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa todo el tiempo en la ciencia. Las leyes de Newton funcionaron muy bien durante muchos años hasta que se encontró algún fenómeno, como era la radiación de cuerpo negro y otras cosas más, que ya no se pudieron explicar con las tres leyes de Newton. Entonces ahí, aunque sea Newton y sea el gran precursor de la ciencia moderna, pues el que está mal es Newton, y no es que esté mal, simplemente es que la teoría que él diseñó tiene límites. Las teorías en ciencia pues no pueden explicar todo, buscan explicar todo, pero pues explicamos hasta donde nos permite el experimento y nuestras capacidades, ¿no? Claro. Pero si vemos que algo se sale de la teoría, pues la que hay que cambiar es la teoría, y entonces se generó la mecánica cuántica, ¿no? Que podía explicar cosas que no podían explicar otras. La teoría de Newton, por ejemplo, ¿no? Entonces, el científico siempre tiene que estar dispuesto a cambiar de opinión si le demuestran que la evidencia es suficiente, ¿no? O sea, si el experimento es así. Entonces, ahí, pues yo siempre he pensado que no puedes realmente dialogar con alguien que piense, por ejemplo, que la Tierra es plana, porque no estamos hablando en el mismo idioma, ¿no? O sea, esta persona no está interesada en debatir científicamente, entonces no se le puede convencer porque no quiere tener esa discusión científica, ¿no? Y hay cosas que no se pueden demostrar científicamente, entonces es como un poquito entrar en un lodazal, y simplemente te vas a hacer bolas ahí. Sí. Dicen por ahí, nunca discutas con un tonto porque te va a bajar a su nivel y ahí él es campeón, ¿no? Entonces, bueno. Don Tamanito, pues ya para ir cerrando, si quiere, o el último superhéroe que vamos a tocar, ya para no molestarlo tanto, porque seguramente tiene ahí unos experimentos en curso que hacer. Pues vamos a hablar del papá de los superhéroes, de Superman, que tenemos mucho esa imagen que está en el espacio, escuchando a todo el mundo, y oye la voz de Luisa Lane, y de la nada, así en el espacio, ¡pum!, vuela para el lugar donde está la Luisa, ¿no? Sin tener cohetes, o sea, sin ningún modo de propulsión ni nada, puede volar Superman. Sí, bueno, ese es un buen ejemplo, ¿no? De cómo no podría ser posible, incluso siendo Superman, si él está en el espacio flotando y quiere moverse, como dijiste, necesita hacer uso de las leyes de Newton, la tercera ley de Newton, y necesita empujar para atrás, así como empujamos el suelo. Y en el espacio lo que hacen los cohetes es liberar, por ejemplo, combustible, ¿no? Liberan combustible para atrás, y ese empuje hacia atrás que hace el cohete sobre el resto de sus alrededores hace que el combustible lo empuje hacia adelante, ¿no? Puedes hacer un experimento también así
en un carrito. Estoy recordando más o menos cómo era el carrito. Es un carrito que tiene las llantas. A ver, lo tengo que buscar, pero o sea, básicamente, si no hay un empujón hacia atrás, no puedes empujarte hacia adelante, ¿no? Y los astronautas cuando salen de la estación espacial, o como en las películas hemos visto, pues tienen pequeños cohetecitos que empujan algo, ¿no? Empujan pues aire o pueden empujar combustible o lo que sea, de manera que ese empuje hace que el astronauta avance. Tiene que haber esa conservación del momento lineal que se llama para cuando quieras impresionar a alguien. Uy. O cuando ya quieras en una fiesta que se vayan todos, pues les dices, vamos a hablar del momento lineal. Y van a decir, Momento pues, lineal. van a Ya lo decir estoy el momento anotando. de irse. Sí, básicamente, si algo estaba quieto en el espacio, digamos, para decirlo así, si algo estaba quieto, su velocidad inicial es 0. Y si quiero que se empiece a mover para algún lado, pues algo más se tiene que mover para el otro lado, de manera que la velocidad total sea 0. Lo estoy simplificando mucho, ¿no? Pero Sí, básicamente eso es lo que pasa con un cohete o con un astronauta. Está quieto, pero si quiere avanzar, tiene que hacer que algo salga de él, ¿no? Un empuje de aire o algo. Y eso, por ejemplo, si es aire que está yendo hacia atrás, podríamos decir que es velocidad de menos 5 metros sobre segundo. Y entonces, para mantener la velocidad inicial que era 0, el astronauta pues tiene que irse hacia adelante a 5 metros sobre segundo, suponiendo que tienen la misma masa, ¿no? El momento es una cantidad que se define como masa por velocidad. Y es una cantidad que es más útil que la velocidad solamente porque incluye la masa. Para visualizarlo mejor, pues si tú estás enfrente de un mosquito que se mueve a, digamos, 50 kilómetros por hora, pues se te estrella en la cabeza y tal vez te duela, pero nada más, ¿no? okay. Pero si estás frente a un camión que se mueve también a 50 kilómetros por hora, es la misma velocidad, pero si estás enfrente del camión, pues no te va a pasar lo mismo que con un mosquito, ¿no? Te va a pasar algo mucho peor. Y es que ahí lo que es diferente es la masa, ¿no? El camión tiene mucha más masa, entonces tiene mucho mayor momento, o que también le dicen cantidad de movimiento. Entonces, bueno, básicamente, Superman necesita algún modo de propulsión, ¿no? Y sería tan sencillo como si Superman tuviera una pelota o algo que lanza hacia atrás en el espacio, él se vería empujado hacia adelante, hacia la dirección contraria. Lo que sea que él pueda lanzar hacia algún lado, lo va a empujar hacia el otro. Si no, no puede propulsionarse, no se puede mover de la nada porque está aislado, necesita interactuar con su entorno. Una cosa que podría hacer, que sería más realista, sería acercarse a algún satélite y con los pies empujarlo hacia atrás. Y entonces él se puede empujar hacia adelante. Claro que el satélite ya lo echó a perder, ya lo sacó de órbita, ¿no? Sí. Pero eso sería una forma. Si no, de otra manera, pues bueno, podría ser. ¿Qué tal si se echa un pedal, no? Entonces, claro. Ahí ya salió. Algo tiene que salir del cuerpo de Superman, sí, para que se propulsione hacia el sentido contrario. De otra manera, no. Y eso es lo que hace. Por ejemplo, era más realista su primera versión. La versión inicial de Superman no volaba, sino que saltaba, brincaba mucho, podía brincar edificios de 100, 200 metros, pero lo que hacía era, estando en el suelo, brincaba, y lo que hace uno cuando brinca es que uno empuja el suelo hacia abajo y el suelo lo empuja hacia arriba por la tercera ley de Newton y por la conservación del momento lineal. Aquí la cosa que hace que sea un poquito increíble también, pues es que para poder saltar 200 metros necesita tener una fuerza muy alta, como de 25,000 newtons, que es mucho,
para empujar el suelo hacia abajo. Y una de las cosas que debería pasar, pues es que se destruya el suelo hacia abajo, porque es como si le hubiera caído un meteorito, ¿no? Que eso es una de las cosas que estaban mal hechas en la primera versión de Hulk, en la película donde sale Edward Norton. Ajá. No, en la anterior, donde sale Eric Bana. donde sale Eric Bana. Esa película, recuerdo que la criticaban mucho porque tenía unos efectos especiales muy malos. Y una de las cosas que hacía que fueran malos era que no tenía mucho sentido físico. O sea, podíamos ver a Hulk saltando y al suelo no le pasaba nada. Y eso no es realista, digo, es verdad que nada de eso es realista, pero sí tienes que jugar un poquito con que se vea plausible, ¿no? Real, ajá. Real, ¿no? Y aquí, bueno, el hecho sería que, pues, nuevamente Superman es un extraterrestre, probablemente su planeta, pues, tiene una gravedad mucho más grande que la Tierra y por eso su cuerpo evolucionó para poder, con sus músculos, ejercer una fuerza tan grande hacia abajo, de manera que pueda saltar. Sí. ¿No? Eso ya sería más creíble, entre comillas, ¿no? Sí, porque esa es la explicación que han dado, ¿no? La de que Krypton era un planeta mucho más grande y la fuerza de la gravedad era mayor, pero entonces, cuando llega aquí, como es más débil la fuerza de la gravedad, pues él la rompe y puede volar. Esa es un poco la explicación, pero cuando está en el espacio, ahí sí no ya nos explicó que no pasa. Pero por ejemplo, ahí ya me acordé, hay un libro que se llama, que me lo acaban de regalar, La física de los superhéroes. Uh-huh. Y ese libro de James Kakalios es muy bueno, sí, porque hace un cálculo de, a ver, si Krypton tuviera más gravedad que la Tierra, tendría que tener una gravedad como de 15 veces mayor para que Superman tuviera la fuerza necesaria para saltar un edificio de 200 metros de altura. Pero un planeta que tuviera una gravedad 15 veces mayor que la Tierra, una de dos, o tiene una densidad 15 veces mayor o tiene un radio 15 veces mayor, y ninguna de las dos cosas puede ser, porque la densidad es básicamente qué tan apretados están los átomos, ¿no? Así como en un día de 1 de enero a las 8 de la mañana te subes al metro y la densidad de las personas es muy baja porque no estamos apretados, ¿no? O sea, hay mucho espacio entre persona y persona, pero si te metes en un lunes a las 9 de la mañana en Pantitlán, pues la densidad de personas es muy alta, o sea, están muy apretados entre sí. Pues es lo mismo con los materiales, ¿no? Un material muy denso es uno en donde los átomos están muy apretados entre sí, pero hay límites naturales, o sea, lo más probable es que si aquí el planeta Tierra tiene una cierta densidad, pues la densidad de otro planeta, aunque fuera muy denso, no va a ser lo suficientemente denso como para ser 15 veces más denso como Krypton, porque debe de estar hecho de los mismos materiales que tenemos aquí en la Tierra, ¿no? A menos que haya otros materiales. Y uno de los materiales más densos, por ejemplo, pues es el plomo, y ni así sería tan denso. Entonces, lo que queda, pues, es que sea muy grande el planeta, ¿no? Que tenga un radio de 15 veces más grande que la Tierra. Y entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve gaseoso como Júpiter. Júpiter es un planeta muy grande y es muy gaseoso. No es gracioso, sino que es gaseoso. Ay, qué mal chiste, ¿no? Este chiste está tan malo como el de la vaca esférica. Bueno. No te he contado el chiste de la vaca esférica. Es un chiste tan malo que no me gusta ni contarlo. Pero, ok. Pero bueno, para terminar, si Júpiter fuera un poco más grande, ya se volvería más bien una estrella, porque no podría concentrarse como planeta, ¿no? Y empezarían a generarse ahí ciclos de fusión o cosas así. Pero obviamente entonces pues no podría haber una civilización ahí porque no habría superficie, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ahí está. Pero de todas maneras, son
cuentitos, así que... Son cuentitos, sí, esa es la respuesta casi para todo. Y no sé si en ese mismo libro o en algún otro lado leí, escuché, que es un poco lo que pasa con los humanos en la luna, ¿no? O sea, cómo cambia la gravedad para el ser humano. Sí. Para Superman también, si fuera menos la gravedad, pues también andaría, no caminaría como persona, ¿no? Andaría ahí flotando, dando No, y aparte brinquitos. es interesante porque ahorita, pues acabo de recordar cuando el ser humano, los astronautas están mucho tiempo en el espacio, Uh-huh. sus huesos se atrofian, ¿no? Tienen que estar haciendo Sí. como 6, 7 horas de ejercicio. Y cuando regresan aquí sí tienen afectaciones en los huesos Uh-huh. por esa falta Cierto. de gravedad. Entonces yo me esperaría que si Superman viene de un planeta donde hay mucha gravedad y luego llega aquí donde es muy baja la gravedad, pues debería de tener también ese tipo de problemas de huesos y demás, ¿no? No, pues Superman es fortachón, pues ¿cómo va a ser? Qué barbaridad. Pues eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces con el Superman y con que pueda no volar. Pues la verdad es que todo es muy interesante y podríamos poner muchos más ejemplos. Estoy pensando, por ejemplo, en cómo Thor en Marvel pues, tiene su martillo y se impulsa, ¿no? Por decir algo, pues así vuela. El Superman, pues nada más brincando. En fin, ¿no? O sea, podríamos hablar de muchísimas cosas, pero pues la verdad es que tampoco quiero abusar de usted. Porque además, no, la gente no lo sabe, pero es viernes y en lugar de que estemos enfiestados, estamos hablando de estas cosas ñoñas. Qué barbaridad. Sí, pero bueno, pues era eso, ser científico. Ah, no. Sí, uno de dos. Oiga, don profe Juan L., a mí me gusta, la verdad, le digo, esta cuestión de la ciencia, pero en su particular punto de vista y siendo pues, profe, ¿cuál sería la mejor manera de acercar a los niños, a los jóvenes, a las ciencias? Así como le pasó a usted que desde niños les pongan cuadernitos, programas, o ¿cuál sería la mejor forma? Porque luego pues no les vaya a ocurrir como a mí, ¿no? Que a lo mejor les llama la atención, pero pues el sistema educativo tiene por ahí baches y ya salió que valimos, ¿no? Sí, pues sí, en general yo creo que los cómics son una muy buena forma de iniciar, ¿no? Y no nada más cómics de superhéroes, sino a través de los cómics se puede hacer mucha divulgación de la ciencia y hacer libros infantiles que sean atractivos. Yo me acuerdo estos que mencioné del profesor Scientifics, pues tenían muchos dibujos y eso es lo primero que te llama la atención, ¿no? Los dibujos, pero además era un libro para hacer experimentos. Y pues al final, aunque uno como científico no termine realmente haciendo experimentos, porque hay muchas ramas, muchas áreas del conocimiento donde puedes trabajar, puedes ser teórico, puedes hacer cálculos en computadoras, ¿no? Pero de todas maneras no debe uno de olvidar que la ciencia es experimental, entonces creo que una forma muy buena de interesar a los niños es a través de los experimentos, ¿no? Y al final la ciencia lo que busca es entender o tratar de entender el universo en el que vivimos, ¿no? Y tratar de darnos respuestas que usualmente pues no son respuestas sencillas, sino que luego generan más preguntas. Sí. Pero eso nos ayuda a volvernos flexibles, ¿no? Y a entender que no sabemos todo y que está bien, ¿no? Y que muchas veces lo que sabemos lo simplificamos, ¿no? Pero si hacemos experimentitos sencillos que se pueden hacer en la casa, yo creo que eso hace que se genere la curiosidad. Ahora, tampoco una cosa que ya nada más para terminar, voy a recitar el Principia Mathematica de Newton en latín completo. Sí tenemos tiempo para eso, ¿no? No, sí. No, bueno, una cosa que yo creo que no sé si ya pues se ha estudiado, no sé, pero sería interesante ver es que muchos estudiantes ya una vez que dicen ya me motivé, ¿no? Ya la divulgación hizo su trabajo y todo,
pero luego entran a una carrera científica y ven que hay muchas matemáticas Ujú. y como que te dije al principio, ¿no? Pensaban que iba a ser como en la serie de televisión, pero Sí. pues yo lo que le digo a mis alumnos es, o sea, estamos buscando respuestas para preguntas que son muy difíciles, pues el método para encontrarlo no va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero tampoco significa que no valga la pena, ¿no? Y sí, hay que, a la par que uno va motivando a los niños con divulgación científica, con experimentos, con algo muy lúdico, no hay que olvidar tampoco que tiene su parte técnica, porque al final las matemáticas son las que hacen que sea, pues, potente la ciencia en el sentido que puede hacer predicciones, ¿no? Que Ujú. no es simplemente platicar, pues Superman necesita tanta fuerza, cuánta fuerza, ¿no? Y cómo le hago, por ejemplo, si quisiera hacer un robot como estos del Boston Dynamics que pueda saltar cada vez más alto como Superman. Ese tipo de cosas las podemos hacer gracias a las matemáticas. Y las matemáticas, pues no son fáciles, pero tampoco son Claro. imposibles, ¿no? Porque Ujú. pues las generó otro ser humano, así como el O estudiante. cualquiera. Ujú. Así es. Pero al final se hace poco a poco, es un proceso gradual, ¿no? Ok. Así como tocar un instrumento, pues no lo tocas de la noche a la mañana y lo único que sí pasa de la noche a la mañana es que te muerda una araña radiactiva y que después ya te vuelvas un superhéroe, ¿no? Pero en la vida Ok. pues, es una cuestión más de constancia, ¿no? Ok. Ok, entonces, pues desde pequeños, ¿no? Inculcarles y mostrarles todo lo divertido que también puede ser la ciencia. Así es. Bueno, muy bien. Oiga, don Juan L., y del lado, pues, de sus monitos, qué anda haciendo? ¿Dónde podemos encontrar sus cómics? ¿Dónde los vende? ¿Tiene un puesto en el tianguis? ¿Qué hace? Díganos. No, bueno, ahorita el puesto de tianguis no lo tengo porque no Ok, pagué mis cuotas, su lugar, qué caray. pero pero no, en general sigo haciendo cómics al Ujú. ritmo que puedo y que quiero y de las cosas que me gustan. Me pueden buscar en internet fácilmente como Juan L. Tamal, porque si nada más ponen Juan L. sale el jugador de fútbol español Sí, que luego terminó en la cárcel por drogas y demás. sí, Entonces y ahorita vas a mejor, decir, sí, me van a decir, ¿lo entrevistaste después de las duchas o antes de? Sí, no, 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 sí, no, ese no, es no. otro. Juan L. Tamal y ahí salen todas mis redes sociales. Mi página es moco-comics.com y ahí tengo mi tienda en línea Ok, y ahí tengo los cómics que he sacado hasta ahorita y todos los mando por correo. Si me los compran ahí a través de la tienda en línea, pues es muy fácil y se los mando autografiados con estampitas y demás. Y bueno, pues ahorita en esas ando. Estoy también explorando las opciones de autopublicación y demás. Está todo bien. ok. Muy bien. Porque debo decir que yo por ahí tengo también algunos libritos de Don Juan L. Y la verdad son muy divertidos, sobre todo sus creaciones, el patote, patas negras y Cuco, que es una lombrecita. Entonces se pasa un momento muy agradable, tiene un estilo, para los que a lo mejor no lo conocen, pues voy a describirlo así como cartoony, muy del estilo, digamos, de Disney, pero Mexican style, ¿no? O Juan L. Yo creo que es por ahí el estilo que tiene, y sobre todo con mucho humor, que es lo que sobresale de las cosas que hace. Gracias. Pues sí, a veces le pongo algún chistecito ahí de ciencia, ¿no? Pero bueno, una cosa, ya casi se me olvidaba, Sí, hablando a de ver. cómics y ciencia, hablando de cómics y ciencia, pues uno de los proyectos más importantes que he estado haciendo este año pasado y que no he podido mostrar porque es un proyecto que todavía no se publica, pero del que puedo hablar, Ok, es a ver, díganos. justamente con Roger Friedman, el autor que mencioné. Él es muy conocido, si hay alguno del público que esté estudiando física o ingenierías, pues tiene un libro de texto que es muy conocido de física
el Young Friedman. Él es Friedman de esa pareja de autores. Y con él, que lo conocí por una convención de cómics de San Diego a la que voy, que no es la Comic Con, sino es la Comic Fest. Él lo conocí, él es físico también, muy fanático de los cómics. Él tuvo el honor también de conocer a Jack Kirby y de haber sido dibujado por él junto con 5 de sus amigos en un cómic de Jimmy Olsen, creo. Era uno de los... de un grupo de villanos y él salió ahí dibujado por Jack Kirby. Bueno, pues él me invitó a participar en un proyecto en el que básicamente estamos haciendo un cómic de ciencia, justamente de mecánica, pero queremos que sea un poquito de todo, pero que sea más enfocado como para estudiantes. O sea, no es un cómic de divulgación en sí mismo, sino que es básicamente un libro de texto en cómic. Y que te instruye a cómo hacer problemas, cómo resolver problemas, cómo pensar los problemas, ¿no? Y está muy bueno, está bastante bien. Lo hemos estado evaluando ahí con profesores, ¿no? Tanto allá en Estados Unidos como acá. Y pues está bastante bien, muy, muy avanzado el libro y hemos recibido muy buenos comentarios. Muy bien. Dice que es un libro más de texto, ¿verdad? Para gente ya, alumnos que están interesados en eso. No será un libro que tenga acceso todo el mundo. Bueno, sí lo va a tener acceso el que lo compre, ¿no? Pero digamos, sí, pues cualquiera puede comprar un libro de texto. El punto es que está pensado para estudiantes, pero creo que la manera en la que lo hicimos, cualquiera que tenga curiosidad suficiente, sí se le va llevando como de la mano paso a paso para que entienda los conceptos bien y pueda resolver problemas. Claramente, pues sí necesitaría un poquito de álgebra, un poquito de geometría, pero más allá de eso, creo que lo estamos haciendo de manera muy, muy abierta para que alguien que no esté incluso estudiando también se pueda acercar a estudiar física a partir de ese cómic. Ok, pues muchas felicidades, don Juan L., por todo lo que hace, por las cosas que realiza, su creatividad. La verdad es que siempre, yo lo sigo en redes, ya sabe que por ahí siempre le ando molestando, y pues, cuando sube sus cosas, la verdad es que luego sí me da mucha risa, sus dibujitos y demás, y veo que también sus alumnos pues, luego le entran, ¿no? Ahí a meter cucos en las tareas y le agarran la onda. Los cucos son, luego les doy puntos extra por los cucos y me encanta porque sí, le ponen mucha creatividad, me hacen reír y eso yo lo agradezco mucho. Bueno, pues el que también está muy agradecido soy yo con usted por haber estado un rato aquí en De la Ciencia y la Ficción, y de verdad pues espero que no sea la última vez. Ya hablaremos de algunas otras cosas más adelante en algún otro programa. Por lo pronto, pues muchas gracias por haber estado aquí conmigo. No, de nada, y luego te paso mis honorarios. No es cierto. Claro que sí, pásenme su recibo deducible, ya sabe. No, al contrario, pues muchas gracias por invitarme, muchas gracias. Y pues sí, cuando quieras. Bueno, ya saben, sigan busquen Juanel Tamal y síganlo en sus redes, entren a su tienda para que vean los diferentes cómics que también tiene ahí a su disposición. Y yo quiero agradecerles a ustedes, amigos, por habernos escuchado. Ya saben que cualquier punto de vista, anotación que se les ocurra, que a lo mejor pudiéramos platicar en otro programa, don Juanel y yo, bueno, pues se los puedo recibir, ya sea por Twitter, de la Ciencia y la Ficción. Hay una página de Facebook, también en la caja de comentarios de iVoox, también ahí pueden dejar cualquier pregunta, sugerencia de temas o de cualquier cosa que a ustedes les guste y les plazca. Y bueno, pues vámonos con un poco de música para cerrar, ya que hablaba por ahí de este programa de Big Bang Theory. Pues vamos a poner la cancioncita esa de History of Everything, de este grupo Bare Naked Ladies, donde hablaban ahí de que cómo se creó el mundo y demás. Entonces, pues con esa musiquita los vamos a dejar, don Juan L. Nosotros vamos a echarnos un atole o a ver que un café con leche mientras, ¿no? Para ya cerrar el día. Hace frío. Exacto. Bueno, pues un saludo para todos y nuevamente gracias, Juan L. Gracias a ti.
Bueno, pues, vámonos, ahí se quedan con música, muchachos. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait.